Buenos días Mercado. a todos, gracias por asistir. El día de hoy el doctor Johnny Castaño, que es residente nuestro de primer año, tiene un tema muy importante que tratar, que es neuropatía óptica traumática por el impacto que genera y la frecuencia con que la sufrimos. Johnny, buen día. Bueno, buenos días. Eh, Vamos a hablar hoy de neuropatía óptica traumática. La idea es como hacer una contextualización, pues, como de la parte de la importancia, pues, obviamente, del nervio óptico, que es protagonista, pues, en la transmisión de todos los que tienen que ver con los impulsos nerviosos que permiten, pues, como ver. Y hablar un poquito, pues, como de los tratamientos que se han planteado, de los diagnósticos que se pueden hacer y dar como alternativas con respecto al manejo de estos pacientes. Agradecerle a la profe Marta por la asesoría, pues, para poder presentar esta charla. Y bueno, vamos a arrancar. Entonces, el plan que les traigo hoy es hablar un poquito inicialmente de algunas generalidades y epidemiología de la neuropatía. Luego de eso, pues, plantear como algunos tips, pienso yo, que son como fisiológicos y anatómicos para poder dar una base a la patogénesis, al tratamiento y a los hallazgos que se encuentran en la neuropatía óptica traumática. Luego hablar justamente de estos mecanismos para terminar con la clínica, el diagnóstico y plantear la parte del tratamiento, que realmente pues ha sido muy discutido hasta ahora, todavía se está construyendo gran parte de él y vale la pena pues como recordar. Entonces, con respecto a la epidemiología, hay que mencionar pues como algunos datos importantes. Lo primero que hay que decir es que cuando se habla de neuropatía óptica traumática, inevitablemente hay que hablar de trauma encefalocraneal. Son dos patologías que usualmente se presentan conjuntas y aunque el 2% pareciera un porcentaje bajo relacionado con respecto al trauma encefalocraneano, es importante tener una sospecha asociada debido a que en los traumas graves que transmiten mucha energía, estos pacientes usualmente están inconscientes, tienen otras lesiones que suelen comprometer la vida, que se suelen llevar toda la atención y por ende la neuropatía óptica traumática pues digamos que pasa desapercibida en su momento agudo. Luego llegará en su momento crónico, en donde, a pesar que en toda su historia natural es difícil de tratar, si algo se pudiera hacer para lograr salvar los axones, que es la meta con esta enfermedad, sería mucho más efectivo hacerlo en la parte aguda, si es que ahí se puede hacer. Hay tres tipos de accidentes que están directamente relacionados. Uno de ellos son los accidentes automovilísticos, en donde resaltan las motocicletas y las bicicletas, sobre todo por el hecho pues, de no tener protección a nivel del cráneo y poder precipitar pues, como estos traumas. Y los accidentes deportivos, también por lo mismo, por tener traumas de alto impacto, también tienen una importancia, pues, una relevancia pues, como a este nivel. Lo que hablábamos, 2.5, 2% hasta el 5% de los traumas encefalocraneanos lo pueden presentar. Y no solo estamos hablando de los traumas encefalocraneanos que pueden llegar a ser abiertos. Normalmente, los mecanismos de transferencia de energía a nivel del cráneo en los TEC cerrados pueden generar avulsiones y otro tipo de traumas que ya vamos a hablar y generar daños a nivel del nervio óptico. Las fracturas mediofaciales, no directamente en el cráneo, sino a nivel también de la parte de la cara, están relacionadas hasta en un 2.5% con la neuropatía óptica traumática, al igual que las fracturas craneofaciales en las que el porcentaje pues aumenta aún más. Entonces, para poder generar pues como la contextualización en esto, primero hay que dar como algunos datos pues como generales del nervio óptico. Lo primero es que hay que empezar a ver el nervio óptico como una estructura diferente en cuanto a su anatomía. Y es que el nervio óptico, así como se, se, se pasa el sistema óptico como una extensión del sistema nervioso central, es justamente por este nervio óptico y hay muchas características que comparte más con el sistema nervioso central que con un nervio periférico. Dentro de ellos hay que resaltar, lo primero es que a pesar de que se le denomina nervio, pues realmente la definición de nervio vendría siendo un conjunto de axones o de fibras nerviosas pues, que transmiten impulsos fuera del sistema nervioso central, mientras que los mismos axones o las mismas fibras que los transmiten adentro vendrían siendo un tracto. El nervio óptico es un nervio que está envuelto por meninges, que se mieliniza por oligodendrocitos, que son propios del sistema nervioso central y que aún así adquiere el nombre o la nomenclatura de nervio óptico, pese a que sus características siguen siendo más de tracto que de nervio.
obviamente por nomenclatura, para poder diferenciar la parte de nervio, de tracto, quiasma y toda la parte de la vía, pues tradicionalmente se ha nombrado de esta manera. Resaltar pues que las células de Schwann son las que mielinizan en el sistema nervioso periférico y que acá pues no están presentes. El otro dato importante son las fibras que lo componen. Es, son 1.200.000 fibras en promedio y aquí también digamos que el dato se hace relevante porque no todos los tramos del nervio óptico son completos. Entonces, tiene relevancia poder identificar qué tanto porcentaje de las fibras está afectada, a qué nivel puede estar afectado y cuál fue el mecanismo por el que se afectó para poder mirar qué posibles tratamientos o qué posibles abordajes se pueden hacer. Habría que hacer una reconstrucción justamente del daño del mismo. La longitud del nervio óptico se hace importante porque pues, es bastante considerable, tiene varias porciones de las que ya vamos a hablar, y 50 centímetros es un trayecto bastante largo en el que puede estar sujeto a la aplicación de muchas fuerzas que lo pueden dañar. Estos dos datos son relevantes porque digamos que el nervio óptico pues tiene dos orígenes. El uno es el origen aparente o anatómico, por decirlo así. Eh, sí. No, sí, 5 centímetros, qué pena. Ahorita tengo la otra y ahí salimos de la duda que ya me quedé pensando. Está muy largo, sí, pero ahorita miramos una con una que va a pasar. Entonces, con respecto al origen de lo que hablaba, entonces el origen anatómico vendría siendo la papila o el disco óptico, que es justamente detrás de ella donde se empieza a mielinizar, pero pues realmente vienen desde la capa de células ganglionales de la retina, o sea, tiene dos componentes, el uno que está mielinizado y el otro que no, y esto pues también se hace importante a la hora de definir pues como algunas alteraciones pues en los sitios anatómicos. Aquí están las partes de las porciones donde podemos hacer la suma para lo que estaba hablando ahorita. Entonces tenemos la primera porción que viene siendo la porción intraocular, es una porción que tiene varios segmentos, ya vamos a hablar de ellos, pero es la más corta. A pesar de ser la más corta, esta porción es muy importante porque está firmemente adherida a la esclera, a la parte de la coroides a través de la lámina cribosa, y muchas de las lesiones que están relacionadas con avulsiones, pues tienen que ver con problemas de hemorragias, desgarros y traumas a este nivel, a pesar de ser la más pequeña. Aparte que es un sitio en el que se hace una transición importante entre la fisiología del ojo y la fisiología del sistema nervioso central. Luego viene la parte intraorbitaria, que es de 25 a 30 milímetros más o menos y que puede corresponder o llamarse de dos partes, la proximal o la distal. Esta zona, digamos que está más protegida ante los traumas porque, pues, por tener una longitud más amplia y por tener digamos que esa capacidad de ser móvil con los movimientos oculares, es más resistente a cambios en la longitud por alguna fuerza externa que se le presente, no es tan fija como las otras. Diferente es la porción intracanalicular, que va hasta 10 milímetros de extensión. Y en este punto, pues digamos que hay una característica importante y es que esa dura madre que recubre el nervio óptico se adhiere a ese periósteo del canal óptico y deja el nervio muy firmemente adherido pues como a ese nivel. Eso hace que todos los traumas, sean directos o sean traumas como los más frecuentes lo son, que son por energías transmitidas usualmente desde afuera por los traumas encefalocraneanos, lo puedan afectar y el nervio no tenga como mucho espacio, por decirlo así, para poder absorber o manejar pues como los cambios en la anatomía que se den por hemorragias o edema. Y la porción intracraneal, que también es la segunda en como susceptibilidad pues como a ser dañada. La suma ahí sí da más o menos los 5 milímetros, 1, 3, 1 y 16, los 50 milímetros que son 5 centímetros en cuanto a la longitud total. Entonces, hay que hacer algo de hincapié en esta primera porción que estábamos hablando, que es la porción intraocular. Y aquí digamos que también hay algunas cosas importantes que mencionar con el nervio. Les voy a ir dando como algunos datos de lo que vamos a hablar después con respecto a la clínica y al tratamiento, pero creo que pues como que esta parte digamos que ayuda a entender por qué es que se pasa. A pesar de medir solo 1 milímetro, tiene cuatro porciones o segmentos. La primera es la capa de fibras nerviosas, que es la mielínica que está superficial. Luego venimos con un área prelaminar porque pues, todo ronda alrededor de la lámina cribosa. Luego viene la lámina cribosa en sí y el área retrolaminar. Uno acá ya puede identificar como varias cosas con respecto a esta anatomía. Una de ellas es que pues, el nervio justamente por esta lámina cribosa se compacta, digamos que acá es un punto de un checkpoint, por decirlo así, con respecto a la parte
cambiar las presiones intraoculares con las presiones del sistema nervioso central y por eso es que adquiere esta forma como si fuera de rábano. Antes, después, perdón, cuando sale de la órbita, en parte por no estar condicionado por esta lámina fibosa que tiene de 200 a 300 orificios y también por el hecho de que ya empieza a estar rodeado de meninges, a mielinizarse y a cambiar las presiones, pues el nervio aumenta de grosor. Y esto es un dato pues también importante. El nervio no es igual de grueso en todos sus trayectos. Hay trayectos en los que puede ser más tolerante hacia, digamos que la distensibilidad y otros en los que menos. En la parte del disco óptico, pues ya sabemos que tiene una longitud más amplia a nivel vertical que horizontal y ronda más o menos los 1,9, 2 milímetros como máximo. Luego en esas áreas retrolaminares que aumenta hasta 3 milímetros y sigue creciendo en la área intraorbital proximal y distal hasta 3, 4 milímetros y ya la intracanalicular, pues a pesar de que es más grande y puede llegar hasta 4 a 7 milímetros, es menos distensible por lo que mencionábamos del hueso, ¿cierto? Este dato es importante. Las tres meninges que recubren el nervio óptico inician justamente después de esa lámina cribosa y cuando va a empezar su porción intraorbitaria y está compuesto tanto de dura madre como de aracnoides como de pía madre. Van a ayudar a conformar la vaina del nervio óptico y esta es importante justamente como en los tratamientos y también en los diagnósticos que se den. Muchas veces los tratamientos están dirigidos a liberar la presión que se genera dentro de él por el aumento del edema y esta vaina justamente puede hacer que esa presión como que se mantenga ahí contenida o generar una especie de síndrome compartimental en la que se ha propuesto tratamientos como abrirla o liberarla para poder ayudar pues como a tratar y a proteger los axones que están dentro de ellas. Lo que mencionaba de los oligodendrocitos y los de los astrocitos, y también lo que hablábamos de que justamente hasta acá va más como sistema nervioso central que como un nervio periférico. Está mielinizado por oligodendrocitos, que son los que cubren pues diferentes, varias células a diferencia de las células de Schwann. Las presiones intraoculares también tienen un cambio abrupto, por decirlo así. La presión intraocular pasa de una presión que es más alta, que puede llegar hasta los 21 milímetros de mercurio, y una presión intracraneal que puede llegar hasta los 15. Los cambios en estas presiones son los que también están afectando directamente la irrigación del nervio óptico, y ese es otro de los mecanismos que ya vamos a mencionar por los que se puede dañar. Entonces, se puede dañar por daños directos, se puede dañar por hemorragias que puedan estar secundarias, se puede dañar también por edemas y se puede dañar también por isquemia. O sea, son múltiples los factores que pueden generar pues, una alteración a este nivel. Esto era lo que mencionaba. Entonces, el cizallamiento por las fuerzas de rebote y contrarrebote que pueden afectar directamente las fibras, las transecciones, cuando son ya sea por daños directos que tienen un peor pronóstico y en las que se puede usualmente seccionar completamente el nervio óptico, las abulsiones, que es cuando ya sea, digamos que un daño con un defecto que no es tan lineal, la isquemia, la hemorragia y el edema. Con respecto a la irrigación, digamos que esto sí es importante tanto en las neuropatías, en todas las neuropatías, muchas veces en las isquémicas y también en las traumáticas. El nervio óptico es una estructura que está bien vascularizada, pero que también es muy susceptible, digamos que a sufrir esa isquemia y por eso es que esos daños los pueden tener. Entonces acá, más que todo es recordar que la irrigación principal pues viene de la carótida interna, luego vendrá la arteria oftálmica y que aquí vienen pues dos ramas importantes a resaltar. La arteria central de la retina, que ingresa al nervio óptico más o menos 10 centímetros, 10 milímetros, perdón, detrás de la parte pues, ocular y que va por la mitad del nervio óptico. A pesar de que puede haber algunas ramas que lo pueden nutrir por dentro, no es la principal que lo nutre. Realmente, pues, la irrigación está llevada o dirigida justamente a la retina. Y entonces vienen las otras arterias que vendrían siendo las ciliares cortas, que son las que realmente van a formar un plexo vascular a nivel del nervio óptico y a través de esa arteria oftálmica que también genera arterias colaterales que lo van a nutrir. Aquí se puede ver como de una forma más esquematizada y como más aumentada, por decirlo así. Hay varias cosas que resaltar. Lo que ya hemos mencionado varias veces con respecto a las meninges, aquí hay una cosa importante y es que tenemos la dura madre, la aracnoides y la pía madre, y muchas veces se mencionan los vasos piales o la parte de la pía madre como una estructura importante en la vascularización de ese nervio óptico porque lo va a nutrir pues como de gran forma. Las arterias involucradas justamente pues como a nivel anterior.
incluyen las ciliares posteriores de las que ya hemos hablado. Cuando hablamos del área prelaminar, se forma toda esta arcada o plexo que incluso puede tener arterias que vienen desde la coroides y también hacen parte de su irrigación, y entonces están las arterias ciliares posteriores, las arterias coroidales recurrentes, y en las variaciones anatómicas en donde hay una arteria cilio-retinal también puede aportar ramas como para su nutrición. En las áreas laminares empezamos a mencionar la parte del círculo arterial de Singer, que es muy importante pues justamente para su vascularización, y las arterias ciliares posteriores siguen siendo importantes. Retrolaminares, los vasos piales que les mencionaba, las ciliares posteriores y la arteria central de la retina con arterias coroidales recurrentes. Eso es en la parte anterior, acá es donde más se dan las avulsiones del nervio óptico. Digamos que acá estaría todo el sustento anatómico del por qué se pueden dar las hemorragias a este nivel, y a pesar de que no es una manifestación clínica tan frecuente, las hemorragias a nivel pues como del nervio óptico y de la papila, que pueden llegar a ser incluso intravítreas, hablan de que muy probablemente el mecanismo esté relacionado con justamente esa primera porción que es la más corta. Hacia posterior ya vendrían siendo más ramas de la arteria oftálmica, y incluso cuando hablamos de más posterior, ramas ya del sistema nervioso central, o arteria cerebral anterior o la arteria hipoficiaria superior. Entonces, hablando un poco de la definición de la neuropatía óptica traumática, una diferenciación importante que hay que hacer de entrada es poder saber si nuestro paciente va a tener o presenta, en el caso de que lo estemos evaluando, una neuropatía óptica traumática directa o indirecta. La clasificación se hace muy importante porque lastimosamente las neuropatías ópticas traumáticas directas tienen un muy mal pronóstico, casi que de entrada hay que decir que no hay mucho que hacer por esas acciones que se perdieron. En cambio, si se puede llegar a identificar una neuropatía óptica traumática indirecta con daños parciales, con problemas alrededor de sus acciones, como el edema, las hemorragias, los cambios en la presión, digamos que ahí es donde se podría hacer algún manejo inicial que pueda salvar parte de la visión del paciente. Lo que comparten estas dos definiciones son el trauma orbitario o cerebral y el daño que inicialmente es anatómico y que luego va a pasar a ser un daño funcional. Y las características en las que se diferencian incluyen, primero, la fuerza, en la que la directa tiene una fuerza penetrante directa con un daño directo de las fibras axonales, mientras que en la indirecta es una fuerza transferida, usualmente en TEC cerrados y que vienen de la parte pues externa. Lo otro son los planos comprometidos. Cuando son directas, los planos adyacentes al nervio óptico están directamente comprometidos, ya sean por un elemento cortopunzante que los seccione directamente, mientras que en las indirectas, por los traumas que les mencionaba, estos planos van a estar íntegros. Las pérdidas visuales en la directa tienden a ser inmediatas, graves, y un dato importante acá es que en las neuropatías indirectas las pérdidas no son tan inmediatas. Por esos mismos mecanismos fisiopatológicos tienden a desarrollarse después de horas o incluso a veces hasta días. Es un cuadro que se hace un poquito más bizarro y un poco más difícil de diagnosticar. Pero el pronóstico, a pesar de que no se puede mencionar que sea bueno, pues digamos que es más incierto, o sea, puede ser más variable en cuanto a lo que pueda recuperar o no, mientras que en la directa es malo. La probabilidad de recuperación es una redundancia pues de lo que ya estamos hablando, y los ejemplos clásicos, el corte con un cuchillo, por decirlo así, con una puñalada, y el trauma en TEC cerrado que vendría siendo el del indirecto. Entonces, yendo al diagnóstico, lo primero que hay que decir es que pues, una entidad altamente subdiagnosticada requiere realmente de una alta sospecha. Yo creo que esto es uno de los temas importantes de por qué hablar de este tema, porque hay que tener muy claro como las pistas para poder llegar a sospecharlo. Tiene mucho que ver también con el estado del paciente, que por lo general al estar inconscientes, pues digamos que se pierden pistas en ese interrogatorio y también se hace difícil la parte del tratamiento. Esos tratamientos no están totalmente instaurados, por decirlo así, o certificados. Entonces, el consentimiento del paciente es muy importante. Y en los casos en los que no puede consentir, pues digamos que es muy difícil llegar a tomar una decisión que tal vez pueda generarle más daños que cosas buenas. El diagnóstico justamente se retrasa por las lesiones a nivel del sistema nervioso central, que son las más frecuentes, y lo otro que hay que decir es que, aunque lo usual es que se presente una neuropatía óptica unilateral, pues también se puede presentar de manera bilateral, y obviamente esto afecta el pronóstico pues, de una forma amplia.
Entonces, los datos clínicos que tenemos serían la disminución de la agudeza visual, es una de las cosas importantes, lo que ya mencionamos, en el trauma directo o en la neuropatía óptica traumática directa, la pérdida será inmediata, mientras que la indirecta será retardada. Eso quiere decir que incluso cuando hablamos del paciente en el momento agudo, puede que no encontremos muchos cambios asociados en los traumas indirectos. Lo otro vendrían siendo los defectos en el campo visual. Con respecto al campo visual, habrá que decir que no son defectos que respeten o que se comporten como una cuadrantanopsia o como una hemianopsia porque son más anteriores. Digamos que son más irregulares en el compromiso que pueden tener de las fibras. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. La alteración de la visión de colores puede ser una pista clave en cuanto al daño de las fibras que se pueden comprometer como en estos traumas, y este vendría siendo como el signo estrella para poder mirarlo, pues realmente el defecto pupilar aferente relativo, digamos que se ha descrito justamente para evaluar la vía aferente, y esta es la vía pues principalmente lesionada en este punto. En los pacientes que no pueden dar ninguna otra de estos datos, el efecto pupilar aferente, a pesar de que no es tampoco con lo que solo se puede hacer un diagnóstico, es el que más información puede entregar, pero se puede dañar o se puede ver afectado por cosas que a veces tengan que ver con traumas, con problemas, por ejemplo, de la uvea del iris, traumas también asociados, y hacer como que el diagnóstico se haga un poco más difícil. El fondo de ojo puede estar alterado sobre todo cuando hay lesiones a nivel anterior, pero lo usual en las neuropatías ópticas traumáticas es que no haya una alteración a nivel del fondo de ojo porque digamos que el daño está muy, muy posterior y no se alcanzan a ver pues como hemorragias y problemas hacia anterior. Entonces las lesiones pueden ser directas o indirectas. Lo otro es que pueden tener un componente parcial o un componente completo y pueden llegar a ser laterales, bilaterales o unilaterales. Acá vamos a mostrar un poco pues de lo que hablamos del defecto pupilar aferente. Realmente el defecto pupilar aferente lo que hace es comparar, digamos que la cantidad de luz que están percibiendo ambos ojos, y a través justamente de estos reflejos poder determinar si pueden ser al menos simétricos. Otro de los datos importantes con respecto a él es, pues primero que si el defecto es bilateral y digamos que tiene la misma intensidad en cualquiera de las dos partes, pues el defecto pupilar aferente no va a brindar información o ni siquiera va a salir positivo a este nivel. Pero como la mayoría son unilaterales, pues ya es importante pues como llegar a ver. Entonces recordarlo, se está haciendo pues un balanceo entre los dos ojos, lo que se está haciendo es en este caso evaluar el defecto pupilar aferente del ojo derecho, y lo que está pasando es que cuando se ilumina el ojo izquierdo, el ojo hace miosis, por el reflejo consensual también hace miosis del ojo derecho, pero cuando la luz se pasa desde el ojo izquierdo al ojo derecho, al haber menos fibras o al haber fibras afectadas a nivel del ojo derecho, la percepción de la cantidad de luz que ese ojo está percibiendo se hace diferente con respecto a la del otro ojo. Y por eso el defecto o la parte paradójica en que la pupila se dilate en vez de hacer una miosis cuando la luz alterna o pasa directamente a este ojo. Se han descrito grados del defecto pupilar aferente, y digamos que también puede brindar información con respecto a algún tip que pueda ayudar a definir la gravedad del daño. Si realmente lo que está hablando es el daño a nivel del nervio óptico, pues obviamente va a ser mucho más grave un defecto pupilar aferente que tenga una midriasis fija, en la que no haya ningún cambio con respecto al tamaño de la pupila cuando se ilumina ese ojo directamente, a una midriasis que puede ser, por ejemplo, de rebote, en la que se hace primero una miosis y después una midriasis leve, en la que uno podría sospechar que las fibras afectadas pueden ser pues como en menor cantidad, o digamos que la parte clínica pues es como menor. La otra parte que hablábamos era la parte de las alteraciones campimétricas, y con respecto a esto, pues hay que decir que si hay un defecto o un daño completo del nervio óptico, estos son como, digamos que algunos ejemplos de la parte de las anopsias que se pueden dar a nivel de la vía visual. El daño pues obviamente va a estar completo. Pero si la sección es parcial, pues no se va a dar con defectos altitudinales o defectos que respondan o respeten pues los cuadrantes o los hemicampos, por decirlo así, sino que va a ser un defecto, aunque no igual, más similar al defecto que se da por un desprendimiento de retina. Tampoco tiende a ser así, es una forma digamos, que esquematizar lo que puede pasar con el paciente, al igual que el cambio en la visión de colores que puede alternar o puede cambiar según las fibras que se vayan dañando.
Y lo otro que hay que mencionar es que, pues digamos que esto correspondería a si tendríamos un nervio óptico en el que realmente se haya hecho un corte, digamos que muy lineal, muy de una sección solamente del nervio óptico, que no es lo que usualmente pasa. Usualmente se abulsiona y al abulsionarse, pues digamos que se podrían comprometer fibras casi que de todos los cuadrantes y darle un defecto que no sigue como un patrón. No es usual que se hagan, pues obviamente, campimetrías en los casos agudos, pero en caso de que si fuera a hacer alguna campimetría, pues digamos que lo que les quiero como que transmitir es que no están respetados los cuadrantes, que los defectos pueden, digamos que alterar varias partes del ojo y que eso depende de las fibras que se van a afectar, pues como a este nivel. Puede generarse la... pues. Lo que les mencionaba ahorita, con respecto a la parte de la disposición de las fibras, pues recordar que incluso en esa parte del nervio, en la parte anterior, esas fibras pues como que guardan cierto patrón. Y ese patrón pues incluye que las fibras nasales superiores eh, se transmitan o pasen en el nervio óptico justamente en el lado contralateral, por decirlo así, o sea, en el temporal inferior. Y lo mismo pasa con el resto de las fibras, lo que podría ayudar en lesiones, pues que digamos que sean muy nítidas, que realmente no es lo usual, a llevar el nervio óptico. Lo mismo pasa con las fibras que van más en el centro y que transmiten pues como la parte de la visión pues como a nivel de la mácula. A pesar de que no se va a hablar pues como de la parte del quiasma, hay que tener en cuenta que en la parte más distal del nervio óptico incluso hay algún cambio anatómico pues, que puede estar en algunos pacientes, que se llama la rodilla de Windbrand, y lo que puede hacer es pasar fibras, digamos que al otro nervio óptico, justamente pues antes de la decusación, pero esto hace parte más de las decusaciones que se dan a nivel del quiasma, que podría estar relacionado con algunas neuropatías a nivel distal. Hablando entonces de la parte del el fondo de ojo, lo que se puede ver al fondo de ojo con estos pacientes. Entonces, lo primero que hay que decir es que en las lesiones que comprometen el nervio posterior, como se hablaba ahorita, normalmente vamos a tener un fondo de ojo sin ninguna alteración. Ni siquiera vamos a tener alteraciones a nivel del disco óptico ni del anillo o del reborde pues, neuroretiniano, porque en la parte aguda no se dan cambios en esto más o menos 4 o 6 semanas después de que se da un daño justamente en la parte posterior. Sí podremos empezar a ver ya atrofias del nervio óptico, cambios en el color, aumentos o cambios en esa excavación, que ya puedan hablar pues como de un daño que se dio previamente, pero en el cual pues ya el pronóstico digamos que es muy desfavorable a este nivel. O sea, realmente cuando se puede hacer algo es cuando realmente no hay lesiones. Diferente sería en la parte anterior, que es lo que mencionábamos ahorita, la parte de la lámina cribosa y toda la parte del nervio, y de toda esa irrigación que tiene, en la que si se da un daño a ese nivel, pues sí se pueden dar hemorragias, digamos que más marcadas, que se puedan ver en el fondo de ojo, que estén asociadas a avulsiones del nervio óptico, e incluso compromiso de la circulación dentro de la retina, y es porque pues como lleva la arteria central de la retina dentro de sí, cuando genera isquemias, como por ejemplo en este caso, en el que se ve una oclusión o un infarto, digamos que de una rama que es más anterior, de la arteria central de la retina, una rama pillada de la retina, pues se pueden dar infartos a nivel de ella, o las hemorragias, pues por las avulsiones directamente. La tomografía hace parte pues como de los estudios iniciales para poder mirar pues como las lesiones, digamos que es más rápida y más asequible pues en algunos centros, sobre todo de segundo, tercer nivel, en los que se puede hacer una valoración inicial y es el examen pues como de elección. Es importante o se hace pues como especialmente útil o lo que primero se quiere buscar son las líneas de fractura, fractura a nivel pues de los huesos que involucren la órbita o incluso de la parte del canalículo que pueda estar dando pistas del compromiso del nervio óptico. Detecta también hemorragias a nivel de la vaina del nervio óptico, lo cual también es importante para dirigir algunos tratamientos emergentes y pues digamos que eso ayuda pues como a dar pistas con respecto al daño que se puede generar. O sea, la fractura que mencionábamos, las hemorragias que están asociadas a los senos o paranasales también pueden dar pistas, sobre todo en el seno esmoidal y el senoidal, que pueden generar, pues digamos que se pueden generar secundarias a fracturas. Los edemas en el nervio óptico también pueden ser vistos a nivel de ella y los hematomas que puedan estar pues como a nivel de la órbita. Entonces acá vemos algunos ejemplos. En este caso pues lo que están mostrando o lo que quieren mostrar son fracturas de del proceso clinoideo pues como anterior en la que pues
al desplazarse esos fragmentos justamente, pues digamos que pueden comprimir el nervio y que justamente son los fragmentos que habrá que retirar o buscar retirar. Acá se ve desde otra proyección en cómo esta parte que es intracanalicular, digamos que por su poca distensibilidad y por la fractura que está asociada al lado, pues el edema y el riesgo que tiene acá es bastante alto, pues como asociado a las imágenes que se pueden mostrar. La resonancia, en cambio, digamos que también ofrece muchas pistas, es muy útil para poder evaluar los tejidos blandos y pues en este caso el nervio óptico es un tejido blando, entonces ya lo que vamos a querer buscar con ella es no evaluar la parte ósea, no tanto, sino mirar más bien la parte del compromiso a nivel del nervio con respecto a hemorragias que puedan estar asociadas, lesiones que se puedan ver directamente en ellas, pero tiene pues varias limitaciones, una de ellas es pues la disponibilidad, lo otro vendría siendo el costo, lo otro es el tiempo que se requiere con pacientes que probablemente estén altamente pues politraumatizados y que obviamente hay que tener cuidado con respecto a los cuerpos extraños metálicos que puedan estar asociados a estos traumas y lo cual la contraindicaría. Los beneficios, pues, en traumas indirectos, lo que mencionaba con respecto a la parte de la detección de hematomas o hemorragias, sobre todo esa vaina que está compuesta pues, por las meninges que mencionábamos, y los daños pues, como a nivel de tejidos blandos. Entonces, los campos visuales, ya lo mencionábamos, pues que no es algo como tan frecuente, pero que puede ayudar a localizar pues como el daño a nivel del nervio óptico o al menos dar unas pistas de cuál es la dirección o la parte de las fibras que están comprometidas, pero requiere pues de pacientes que estén viendo bien. Muchas de estos pacientes, si llegan en traumas graves, pues están en no percepción de luz y por ende pues no se podría realizar, aparte que no es algo que se haga de rutina, y lo otro es que no hay un patrón patognomónico que pueda ayudar pues como a detectar esta parte. Entonces ya hablando de la parte del tratamiento, digamos que hay que decir que hay varias o han habido varias discusiones con respecto a él. Desde más o menos los años 90 se empezaron a plantear teorías que ya han sido ampliamente debatidas pues y que ya es como que han tenido claridad, pero que a pesar de que hay cosas pues como muy claras con respecto a las dosis, con respecto a las cosas que no se deben hacer, todavía dentro de, por decirlo así, ese desespero ante un paciente que tiene neuropatías ópticas traumáticas, en casos, por ejemplo, severos como neuropatías ópticas bilaterales, digamos que lo que se quiere es tratar de encontrar alguna alternativa que pueda ayudar a ese paciente a recuperar por lo menos algo de visión. Y es por eso que todavía, pues, digamos que hay varias cosas a tener en cuenta. Entonces, recordar, primero, mencionaban mucho, pues como al final de los artículos, el hecho de que lo primero es no hacer daño. Y es porque muchas veces queriendo ayudar a los pacientes, omitimos cosas como, por ejemplo, el hecho de que los esteroides, aunque pueden ayudar en la inflamación, no son realmente medicamentos que son benignos totalmente. También se puede hacer daño por esteroides que se pudiera adicionar al daño de un paciente en la neuropatía óptica traumática, como pasa con los otros tratamientos. Lo otro a recordar es que las lesiones primarias no son tratables, las lesiones directas, pues el pronóstico es el peor de todos y no hay un manejo hasta ahora que se haya detectado eso y por ende todos los tratamientos están hechos hacia las lesiones parciales que tienen mecanismos usualmente indirectos. Eh, las hemorragias orbitales que comprometen el nervio óptico requieren descompresiones. Ahorita vamos a ver pues como el hecho de cómo se puede hacer una cantotomía o una cantolisis, que es como el procedimiento de emergencia que se debería o se podría hacer pues como en estos casos. Y lo otro que también hay que resaltar es que puede haber mejoría espontánea incluso en los pacientes pues como con este tipo de neuropatías. Estas son las opciones, pues, como digamos que se han debatido. La primera fueron los esteroides, luego vino la parte de la descompresión quirúrgica, o incluso se han hecho combinaciones de los dos tipos de tratamiento. El manejo conservador sigue siendo una opción importante y que hay que tener en cuenta. Y lo último, lo que más ha tenido como fuerza es la eritroproyectina justamente en ese manejo. Se han hecho estos manejos experimentales como el uso de levodopa, carbidopa, pero realmente son estudios que no han demostrado pues como muchos beneficios. Entonces, con los esteroides, rápidamente, solo como por mencionarlo por la historia, todo esto empezó con los estudios nazis que pues, tenían este epónimo y estaban hechos como para evaluar la eficacia de los esteroides a nivel de la médula espinal y que estaban mejorando, que estaban demostrando o mostrando que los pacientes con trauma medular se beneficiaban del uso de esteroides. Es por eso que después empezaron a buscarlos a ver si los pacientes con daños a nivel del sistema nervioso central podían tener mejoras con el uso de estos esteroides y digamos que lo que planteaban era que el efecto antioxidante
el estabilizador de membrana y la limitación de ese daño como un efecto antiinflamatorio podría ser beneficioso en estos pacientes. Las dosis eran supremamente altas, se plantearon inicialmente como dosis de 30 miligramos por kilo y infusiones continuadas de 5,4 miligramos por kilo hasta por 48 horas. El problema es que digamos que estos esteroides, luego en el estudio CRASH se demostró que no demostraban una mejoría en los pacientes con TEC. Esto se quería extrapolar a los pacientes con nervio óptico por la relación de la que ya estábamos hablando de que pues, el TEC y la neuropatía óptica traumática. Y fue muy claro, pues, como en decir que antes aumentó la mortalidad. Entonces, algunos datos importantes de ese estudio CRASH que se hizo en el 2004 es que fue multicéntrico, que tuvo una cantidad de pacientes importante, 20.000, y que se usaba metilprednisolona. Los estudios que miraron fueron la muerte o el desenlace a los 14 días y la inhabilidad, por decirlo así, a los 6 meses. Y lo claro con ello es que el riesgo relativo fue más o menos 1,8% con respecto al riesgo de muerte en los pacientes que se usaban esteroides versus los que no los usaban. Por eso es que digamos que no hay duda con respecto al uso de esteroides de altas dosis en la neuropatía óptica traumática y en el TEC no está recomendado. Así lo demuestran pues como los estudios y las gráficas. Y aunque todavía está algo discutido, el hecho de que se puedan usar esteroides a unas dosis más bajas, justamente por la parte de la poca disposición de estos tratamientos, pues a dosis altas pues ya está claro que no. Este digamos que es el balance que se hace. Lo que hablaba de que 2/3 de la neuropatía óptica traumática está asociada a TEC, del aumento de la mortalidad asociada a TEC y de la toxicidad tisular que puede adicionar el uso de esteroides. Y a su favor, pues las pocas opciones de tratamiento que estén disponibles, el efecto antiinflamatorio que puedan tener y la disminución de ese edema asociado. Hasta ahora se han hecho pues como algunos estudios en que las dosis pueden llegar a ser de pronto un poco más bajas, usando ya 1 a 2 miligramos por kilo por día y por 2, 3 días como máximo. Igual no tienen la suficiente evidencia y pues hay que hablar que digamos que es un manejo que tiene que ser más individualizado y según pues como el criterio de cada paciente. Con respecto al manejo quirúrgico, entonces tenemos la descompresión orbitaria, la acantotomía, la acantolisis. Son ojos que están con una presión supremamente aumentada. Esa presión aumenta o se transmite desde el globo ocular hasta la parte del nervio óptico y puede aumentar su isquemia y por ende se hace pues como inminente o importante poder liberar la presión para poder que el nervio no sufra tanto. El hematoma se da retrocular, los pacientes pueden presentar proptosis, dolor orbitario, empeoramiento de la agudeza visual con respecto a lo que ya habían ingresado, y es un dato clave, y una órbita que se palpa a tensión pues, y que pues, requiere de un tratamiento. La cantotomía, la cantolisis, pues lo que busca es abrir el espacio disponible para esa órbita para que se pueda expandir mientras se resuelve el edema. Entonces, lo que busca es abrir el tendón cantal lateral, que vendría siendo la cantotomía, y luego liberar las ramas de la rama de cantal superior y cantal inferior, que vendría siendo la cantolisis. Aquí se muestra pues cómo se hace pues en un paciente cadavérico y pues digamos que al menos una guía de cómo se podría pues llegar a hacer el procedimiento. Entonces, lo primero es que son los traumas cerrados, luego lo que hacen es que indican pues como a qué nivel se debería hacer como el procedimiento, la asepsia que haya que tener pues como igual importante. Obviamente acá el paciente no sangra nada, pero en los pacientes que la requieran pues el sangrado va a ser profuso, muchas veces incluso hasta se hace con electrobisturí para poder ir coagulando, infiltrar pues como adecuadamente como a ese nivel. Y lo otro, pues el siguiente paso a seguir sería poner una pinza que usualmente es una mosquito para, digamos que, drenar como la parte sanguínea en donde se va a hacer el corte y hacer pues como una guía también que permita hacerlo como de una forma más rápida. Se hace el corte con respecto a la cantotomía y esto es lo que primero va a abrir como, digamos que la parte del espacio a nivel de la órbita y ahí ya se va evaluando qué tanto espacio se quiere de más o de menos. Ahí lo que está haciendo es mirando el tendón cantal superior, que vendría siendo pues como en el que se va a hacer la cantolisis, y ahí ya lo va a romper. Entonces, digamos que tiene 3 pasos según qué tanto sea la inflamación. Ahí hizo cantolisis superior y la órbita se expande aún más, o sea, queda más espacio para poder que ese edema se pueda pues como distribuir, y ahí está mirando el tendón cantal inferior y haciendo la cantolisis del tendón cantal inferior. Esto serían pues como los 3 pasos en caso de que fuera demasiado severo, se abre el espacio pues como al máximo de lo que se pueda dar y realmente pues se deja luego cicatrizar solito, no es algo pues como que requiera
de un manejo pues posterior. La penetración de la vaina del nervio óptico es otra de los manejos quirúrgicos que se pueden realizar. Y digamos que acá es importante identificar en las imágenes que ya les mostraba, sobre todo pues en la tomografía y en la resonancia, cuando está comprometida la vaina del nervio óptico, que es por las meninges que estábamos hablando, por esa irrigación de los vasos de la pía madre, que es pues como rica a este nivel, por decirlo así, y cuando se puede formar un hematoma que pueda comprimir las fibras a nivel pues del nervio óptico dentro. En este caso, pues es importante poder llegar a abrir el nervio óptico y esto pues haría como algo similar a lo que hablamos en la parte anterior con la cantotomía, pero a nivel del nervio óptico para poder liberar la presión mientras se resuelve el edema. Lo que busca es que las fibras o los axones no sufran de isquemia y se puedan salvar. Eh, Están asociadas pues entonces como a esa porción pues como orbitaria que es donde se realiza y es otro procedimiento que aunque no es tan frecuente pues también se puede llegar a tener en cuenta. El otro procedimiento quirúrgico vendría siendo la descompresión quirúrgica a nivel sobre todo del canal o de la porción ósea. Aquí lo que hay que decir es que, digamos que hay unas indicaciones claras de cómo se debe o no, o cuándo se debe o no realizar, y lo importante acá es identificar si hay fracturas o fragmentos a nivel de canal óptico que puedan estar comprimiendo ese nervio y que puedan ser susceptibles de poder ser retiradas, o hematomas o edema que puedan llegar a ese nivel. No tanto de la vaina pues a nivel anterior, sino hematomas pues como posteriores que puedan ser susceptibles de drenaje. Eh, para poder que, pues, digamos que se pueda realizar, lo ideal es que el paciente perciba luz. Igual ya vamos a mirar algo con el manejo conservador y es que la patología es muy incierta. Pacientes que incluso no perciben luz pueden llegar a tener mejoría con manejo conservador. Entonces, a pesar de que el pronóstico puede llegar a ser incierto, digamos que puede llegar a ser malo, pues es muy incierto en cuanto a la evolución. Y es por eso la dificultad, pues, como al respecto del manejo, pues, indicado. La descompresión entonces lo que busca es remover parcialmente pues, los huesos que están en el canal óptico y hay varias vías por las que se puede hacer. Transcraneal, transesmoidal, endoscópica transnasal y subclavial. La vía preferida actualmente, aunque no es un procedimiento pues frecuente, es la endoscópica transnasal, por la que se abordan pues también muchos problemas a nivel del sistema nervioso central. Se ha escogido esa vía justamente porque tiene menores tasas de complicación, porque las tasas de éxito pues tienden a ser mejores y han dado mejores resultados. Es importante que la idea de eso es hacer en las primeras horas o días en donde está instaurado pues como la parte de la neuropatía óptica traumática, porque si ya es un daño crónico en el que el isquemia ya ha matado, por decirlo así, los axones, pues ya no va a tener pues obviamente el efecto que queremos que es mejorar pues como el pronóstico. Eso es lo que les quería mencionar del manejo conservador. Entonces ya hablamos del manejo médico con esteroides, del manejo quirúrgico con sus opciones, y luego viene el conservador que parece ser incluso más prometedor que los dos previos que ya hemos hablado y es donde por lo que queda tanta discusión en esto. 40-60%, en algunas series de casos más del 50% de los pacientes con neuropatía óptica traumática van a tener una mejoría espontánea sin ningún tipo de tratamiento. Entonces a veces pareciera que es mejor no hacer nada hablando de tratamiento que hacerlo ligado a los efectos colaterales que puedan tener esas intervenciones quirúrgicas o esos medicamentos. Eh, lo otro es que igual pues todavía faltan obviamente estudios, son estudios difíciles de hacer con este tipo de pacientes y lo que hablamos de que incluso los pacientes que no perciben luz pueden llegar a mejorar. La eritroproyetina, pues ya para terminar, pero que es, digamos que hace parte de como del manejo importante actualmente. Se han estudiado varias cosas, los otros son como más como mencionarlo, la levodopa, carbidopa, por ejemplo, pero este es tal vez uno de los tratamientos que pueden llegar a ser prometedores en cuanto al manejo de las neuropatías ópticas traumáticas. Han demostrado también en estudios pequeños, con poca muestra o poca N, que puede mejorar los pacientes visualmente, pero son estudios que pues, no son metodológicamente pues, como los más adecuados y que pues, realmente lo que hacen es que se comparan con esteroides. La idea pues, de la eritroproyectina, pues ya sabemos que es una promotora de la hematopoiesis. Se podría administrar en vía intravenosa, que es lo más común, pero también se podría administrar de forma intravítrea, como se han hecho algunos estudios. La idea es que pueda disminuir la apoptosis que se da a nivel de esas neuronas y que el efecto, pues, digamos que se ha demostrado previamente de forma experimental, es en la mejoría de los traumas mecánicos, de esa inflamación, de la isquemia, del estrés oxidativo que se da alrededor del trauma y de justamente esa lesión.
Estas son como las tres formas como digamos que podría llegar a actuar, disminuyendo la apoptosis, que es una cuestión pues de neuroprotección, sobre todo a nivel de las células ganglionares de la retina y los axones del nervio óptico, disminuyendo la inflamación, que modula pues justamente esa respuesta que se da secundaria al trauma, y también tiene algún efecto en aumentar la regeneración de los axones que pueden estar comprometidos, lo que puede pues hacer que más neuronas puedan pues llegar a sobrevivir. Las dosis varían, son varios estudios pues, como los que se han propuesto. En general los tratamientos son muy cortos, son tratamientos de 2 a 3 días y cuando se dan, pues se tiende más a los tratamientos de 3 días, pues se prefieren dosis de 10.000 unidades internacionales al día o hasta 20.000 y cuando los tratamientos se dan por 2 días, pues se prefieren dosis más altas de 30.000 unidades internacionales por día. Eso en el caso de administrarlos pues de manera intravenosa y hay un dato importante pues con ellos y es que pues la esa eritropoyetina puede tener un efecto protrombótico pues como importante que también está pues como en estudio y por eso es que muchas veces lo ligan a aspirina. Mm, también está pues como pendiente pues como digamos que los estudios con respecto a esto por lo mismo porque pues tal vez esa protrombosis pueda generar más efectos deleterios que beneficiosos pero es una alternativa pues como el tratamiento de estos pacientes. Cuando se administra de forma intravítrea, pues la dosis puede ser de 2.000 unidades internacionales y se administra en una sola inyección. Estos estudios sí son más experimentales y nada pues como de rutina por decirlo así. Esos eran pues parte de los estudios que les mencionaba. Acá quiero resaltar es que las muestras son pequeñas, 69, 18, 7 y 14 pacientes, y que pero que a pesar de ser pequeñas, pues han mostrado una significancia estadística en cuanto a la mejoría de la agudeza visual en los pacientes que presentan neuropatía óptica traumática, y por eso es que parece ser como el tratamiento más promisorio en cuanto al manejo médico actualmente. La levocarbidopa no mostró muchos efectos, simplemente mencionar acá que así como este medicamento pueden haber otros que justamente sean comparados en conjunto con esteroides o con metilprednisolona y que lo que hacen es que como que ensucian los estudios, por decirlo así, y lo que hace es que a pesar de que muestran mejoría, no han tenido pues como digamos que una base científica tan sólida para poder pues usados como de una forma amplia en el manejo de la neuropatía óptica traumática. En conclusión, la neuropatía óptica traumática pues es un reto diagnóstico amplio por su difícil diagnóstico, pensaría yo sobre todo en la indirecta. Está frecuentemente asociada a los traumas encefalocraneanos graves que pueden incluso distraer a los médicos y pues no hacer sospecharla. El pronóstico es muy incierto y pues la discusión igual sigue abierta con respecto a todos los tratamientos que les mostré en cuanto a lo que se deba individualizar cada paciente según cada médico y según varias cosas para mirar qué hacer o qué no hacer y tratar de no hacer daño justamente con los tratamientos que se puedan pues como querer hacer en ellos. Con eso ya termino. No, nunca la he visto, No. nunca he visto que se ponga eritropoyetina. Y llegan pues no demasiado frecuentemente, pero sí Sí, sí, pueden llegan. llegar. Es que en realidad aprobación, nivel de evidencia grado uno no hay para nada. Entonces, desafortunadamente, nosotros no tenemos Yo no sé cuánto cuesta la eritropoyetina para pensar en costos. en realidad no está cara, tienen apoyos de 2.000 unidades, lo que hay que comprar en varios apoyos porque son 10.000 unidades de dosis, o sea, no es un tratamiento costoso y no es más costoso que la metilprednisolona. Sí, En algunos pacientes se ha visto pues que mejora, pero todos son reportes de casos, o sea, que en realidad es igual que los esteroides. que los esteroides. Perfecto. La otra pregunta, por lo menos cuando yo era reciente, que Carlos ya estaba en urgencia del paso, tuvimos muchos talleres para ver qué aprendizaje y la verdad, que no fueron ni uno ni dos. Ningún paciente se murió y venían muchos complicaciones. Y la verdad que vimos recuperación en un paciente que no se volvió P negativo, que quedó como 22 años, muchacho fue de una serie de moto. Que de entrada, yo me acuerdo que yo gané cartas cuando yo estaba en público, el paciente estaba muy mal, y no había quien firmara la autorización de los esteroides. Esta es la otra pregunta, al día de hoy, que han pasado 20 años, porque el paciente tenía estallido de globo ocular de un ojo y el otro era P negativo. Yo me acuerdo que estábamos, pues, entramos con el neurocirujano a evaluarlo en cirugía y decidimos ponerle el esteroide porque ya uno estaba estallado y el otro estaba P negativo, pero el pelado tenía como un T. Inclusive creo que no teníamos que firmar la autorización del esteroide.
Y para sorpresa de todos, el PCP quedó como 20% establecidos en el logo, que se ¿Qué quedó? supone que era negativo, fue negativo que estaba logo, obviamente estaba mal, por lo menos anatómicamente estaba bien. Entonces la pregunta en este momento para ustedes que están en el si muchos de estos pacientes están inconscientes, están en UCI, traumas encefalocranianos que su estado de Glasgow no les permite ser conscientes de una autorización para esteroides, si la están poniendo con autorización no familiar directa. Sabes que no, inclusive esa discusión la tuvimos un tiempo por un tema legal. Y es que como está el artículo que dice que aumenta la muerte, no se En pone. realidad el aumento de la muerte es con las dosis Con la grandes de megadosis. miligramos. Que Pero no con la que nosotros teníamos un gramo, un gramo día por 2 días, que es lo que se está usando ahora, Y eso es lo que está la mortalidad. eso sí, un gramo, no de choque. megadosis. Que lo que es un gramo Y- día. Y esa misma la que pueden para trauma. Entonces, nosotros no tenemos que adicionar nada. Es que el paciente viene con una medicación. Que eso es lo que les iba a decir. Pero ya no se pide autorización antes que No, no, porque no son megadosis. Ese sí no. Me parece interesante ahí. Lo interesante es lo de la eritropoyetina, a ver qué se puede hacer. Ustedes que están allá, por lo menos en un casito con caer en eso. Pues desde Pero bueno, no se digo con el estrés de la eritropoyetina o el artículo habla que podrían tener los dos medicamentos. La eritropoyección y los esteroides. Creo que hay algunos que están combinados, pero no me acuerdo es que haberlo visto. de todas maneras, sí hay estudios con combinados y estudios solitos. Desde la Sociedad Colombiana de Neurooftalmología, con Melissa, se habló de hacer un protocolo para tratamiento con eritropoyetina en el SEIS. Lo que pasa es que eso, para pasar por el comité ético, es lo difícil, dado que no hay, pues, no hay evidencia. Pero lo que se planteó y no se ha podido hacer hasta ahorita es que los que lleguen al CES, porque allá está Melissa, se les pone la eritropoyetina y se va a hacer el estudio. Entonces, no han tenido ningún paciente en la actualidad. pues no sé si ya ella en esto, eso fue en agosto en el Congreso Nacional que se mostró el estudio, pues el proyecto de estudio. No sé si de agosto acá habrá llegado alguno que le haya puesto. Lo que iba a mencionar es que pues, se asemeja, a mí me asemeja como cuando uno está en una enfermedad viral, que le ponen antibiótico por algo 7 días y al último se mejoró. Y entonces uno dice, por ejemplo, el paciente mencionaba, si de pronto igual iba a mejorar a 20 o 200 poros sin esteroides, pero pues son cosas muy difíciles de saber, pues, como en ese punto. Es que ya viendo el paciente ahí. Claro, es que Es- uno No, y paciente ese es me el otro ve desespero. lateral. Un ojo único. Lo único que está claro es que si hay fragmentos óseos, Ah, sí. el nervio Hay que tratar. y si hay hematoma en la vaina del nervio, No, bueno, es esta es otra pregunta. Cuando es que cuando yo estaba, estuvimos, pues, la escasez de neurocirujanos no es que hubiesen tantos, porque acuérdate que le llamaba al doctor Rivera. No sé en la actualidad qué tantos pacientes tengan para descubrir, para sacar esos, que para todo tener una complejidad tan alta, No, pero esos cuerpos, esos. ya sí tengo más apoyo, afortunadamente. Eso sí, Entonces, en eso sí. con eso. En eso se ha mejorado mucho. Pero, Pero, ¿qué nivel de esa cirugía se hace con usted? Ayer hablamos, yo creo que la pues, en plástica entra como hasta la pues, sí, pero la descompresión hasta atrás. personal es cirugía, neurocirugía. descubrir el canal endoscópico. No se les olvide que la captotomía de cartólisis se puede hacer en una camilla, en hospitalización. Y eso sí es algo. Eso no es pero un turno que solo le presenta No, se la hemos hecho con local, con el paciente despierto ahí. Eso. Pero pues, porque es que eso depende de Eso es Salvador. Sí, Eso es Salvador. es que eso la verdad es que es muy fácil. Uno pues termina haciendo eso relativamente fácil. No es lo mismo que hacer en el cadáver que Sí, nos tocó hacer más de uno. Mm. O sea, después de sutura ya se reconstruye el cuento. Muy bien, muchas gracias. Excelente. Sí, sí. Mucho desayuno. Guapa.